Ya. La semana pasada habíamos visto literatura republicana uno, ¿no es cierto? Literatura republicana uno. Entonces nosotros lo que hemos hecho en literatura peruana es dividir en dos partes. Literatura republicana uno, literatura republicana 2. En el bloque uno estaban los dos primeros movimientos literarios, el costumbrismo y el romanticismo. Ya lo vimos estos dos. Estaba Manuel Asensio Segura, ¿no? Recuerda, estaba el señor Ricardo Palma, etcétera. Y ahora nos correspondería ver los otros dos movimientos literarios que corresponden a la etapa republicana. Conclusión, la etapa republicana tuvo cuatro movimientos literarios, en este orden. Primero, costumbrismo, realismo, no, perdón, romanticismo, luego viene realismo y cierra modernismo. Todos ellos del siglo XIX, del siglo XIX, ¿no es cierto? La etapa republicana, quiere decir cuando el Perú logró su ansiada independencia. Ya está. Entonces la etapa republicana 2 que estamos viendo hoy, la segunda parte, vemos el realismo y vemos el modernismo. En el realismo pues data de 1880 en el Perú, porque en Europa fue mucho antes. Reitero, entonces ustedes tienen que diferenciar este tipo de preguntas en un examen de admisión. Una cosa es realismo peruano y otra cosa es realismo francés, ruso, que se dio pues 1840, por allá, ¿no? Entonces, tengan presente el contexto, ¿ya? Por favor, el contexto. Igual, el modernismo en el Perú data más o menos de 1895. Pero si la pregunta es, ¿cuándo surge el modernismo en Hispanoamérica? Es en 1888. ¿Ya ven? Entonces tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado. Entonces nosotros estamos hablando ahorita del modernismo peruano y me centro en las fechas del Perú, porque al Perú la influencia no llegaba en el momento. El modernismo surge en Nicaragua, no vayan a pensar que la semana siguiente o el año siguiente ya está en el Perú, no, demoraba a veces 5 años, 10 años en llegar la influencia al Perú, por diversos motivos. Así es. Ahora, en el realismo, jóvenes, en el realismo tenemos, por ejemplo, la crisis política, netamente, toda la crisis política que se daba, era una crisis política, social y económica. ¿Y por qué se daba esa crisis política, social y económica? ¿Por qué el Perú estaba totalmente sumergido en esta crisis? ¿Por qué? Porque el Perú estaba inmerso en la guerra del Pacífico y toda guerra conlleva a excesivos gastos, ¿no? Compra de armamentos y todo tipo de logística que implica que un país tenga bastante gasto. ¿Contra qué territorio enemigo fue la guerra del Pacífico? Contra los vecinos del sur, ¿no? Contra Chile. Ahí está. Entonces, el Perú prácticamente tocó fondo en economía. El Perú tocó fondo, jóvenes. Quedó pero en una desgracia económicamente, ¿no? Machacado, una vida mísera, territorio totalmente dañado, Miraflores destruido, Breña destruido, ¿no es cierto? Chorrillos destruido, incendiando la Biblioteca Nacional. O sea, la guerra contra Chile nos trajo desgracia, desgracia. Perdimos la guerra y no solamente perdimos la guerra, perdimos también mucho en lo que se refiere a la parte económica, ¿ya? Entonces, para analizar esta problemática y darle solución a este problema, un grupo de intelectuales decide reunir y, caramba, decir, proponer alternativas para que el Perú solucione esta crisis. Y este grupo de intelectuales se hicieron llamar los realistas, ¿no es cierto? Los realistas. Entonces, ¿para qué? ¿Y por qué surge el realismo en el Perú? Surge para proponer, proponer qué cosa? Alternativas de solución a la crisis agudizada que vivía nuestro territorio, ¿no? Posguerra con Chile. ¿Y quiénes eran los representantes del realismo? ¿Quiénes eran? ¿Alguna idea? Florinda Mato de Turner, ¿quién más? Manuel González Prada, por citar los dos principales, los dos. Pero hubieron más, por ejemplo, había otras mujeres, se llamaba Mercedes Cabello, no sé si han escuchado hablar de ella. Claro, ella también era representante del realismo. La otra, claro, ¿no?
Teresa González de Fani, también era representante del realismo. Y había uno que le llamaban el tunante, no lo he puesto en la pizarra, pero lo estoy hablando. Abelardo Gamarra, ¿no es cierto? El tunante, que fue el hombre el que a la marinera, él fue el que le puso nombre marinera. Ustedes saben, ¿no? El tunante fue quien llamó marinera. Claro, a la zamacueca lo llama él marinera, en honor a quien se había sacado el ancho en la guerra del Pacífico. ¿Quiénes sacaron la mura en la guerra del Pacífico? Fueron los de la Marina, ¿no es cierto? Miguel Grau, ¿se acuerdan, no? Entonces, en honor a don Miguel Grau, y Miguel Grau pertenecía a la Marina de Guerra del Perú, entonces dijo, este baile que se llame Marinera, en honor a nuestra Marina de Guerra del Perú. Eso lo puso el señor Abelardo Gamarra, alias el Tunante. ¿Ah? No se olvide. Entonces, ya ves, o sea, en el realismo hubo gente preparada, gente intelectual, gente que muy poco hacía poesía. Ese tipo de personas que hacían ensayos, hacían novelas. ¿Por qué? Porque su nivel era más de análisis que de carácter sentimental, de carácter ¿no? Subjetivo, no, ellos eran más objetivos, realistas, y por ejemplo en el caso de Manuel González Prada era anticlerical, 100% ateo, ellos no creían en la religión, bueno, sobre todo el señor Manuel González Prada, así es, ¿ya? Ahora, Clorinda Mato era una mujer del Cusco a quien llamaron de cariño la dama cusqueña, Clorinda Mato de Turner. Su obra principal es Ave sin nido, la historia de dos jóvenes, Margarita y Manuel, que a puertas de casarse descubren ser, ¿qué cosa? En Ave sin nido, Margarita y Manuel descubren ser hermanos, ¿no? Cuando están a punto de casarse. ¿Por qué hermanos? Porque eran hijos del mismo papá. ¿Te das cuenta? Del mismo padre, ¿no? Del obispo Miranda. Y todavía era un obispo, ¿no? Imagínense. Entonces, ya ese amor tiene que prácticamente cerrarse. Ese amor tiene que ser no recepcionado, ya no continuado, porque iría, ¿no? Contra las leyes naturales, pues, ¿no? Así es. ¿Ya? Ave sin nido. Y aparte, con esta obra Ave sin nido, Clorinda Mato te narra cómo era la vida de los indígenas del Perú del siglo XIX. Por eso que ella también se le considera como una de las pioneras del indigenismo, mucho antes que el indigenismo aparezca. Clorinda Mato te habla cómo el pueblo de Quillac, allá ¿no? en la Serranía del Sur, eran explotados, discriminados, y todo eso te lo explica en la obra Aves sin nido, su mejor novela. Por su parte, Manuel González Prada, que era un ideólogo, que era un ensayista del siglo XIX, ¿no es cierto? Fue, creo, el mejor pensador que tuvo el Perú a lo largo del siglo XIX. Él tiene obras que lo lee mucha gente de carácter socialista, comunista, ¿no? Si Manuel González Prada estaría vivo hoy, sería pues netamente de tendencia izquierda. Él sería de tendencia izquierdista, ¿ya? Manuel González Prada nació en Lima, a diferencia de Clorinda Mato, que era cusqueña. A diferencia de Clorinda Mato, ella hacía novelas. Manuel González Prada hacía ensayos y poesía. ¿Ya? Ese era su fuerte, los ensayos. Él tiene obras como Horas de Lucha, Páginas Libres y Anarquía. ¿Cuál es su principal obra? ¿Cuál de ellos es su principal obra? Páginas Libres, ¿no? En Páginas Libres, lo que hace Manuel González Prada, en Páginas Libres, ¿qué cosa es, jóvenes? En Páginas Libres, ya está. En Páginas Libres lo que hace es analizar la problemática del Perú tras la guerra contra Chile. El tema en Página Libre viene a ser la regeneración moral y la reivindicación nacional. Regeneración moral, ¿por qué? Porque tilda que el Perú es un país de gente corrupta. Mira, lo dijo él hace más de 120 años. ¿Qué dijo Manuel González Prada? Manuel González Prada dijo, el Perú es un país de gente corrupta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Oiga, ya lo dijo. Hace 130 años lo dijo. O sea, cuando dice el Perú se refiere a los gobernantes, a la gente que tiene el poder, hermano, no a la población en sí, pues, ¿no? Claro. Entonces, caramba, acertó, ¿no? Él decía que el Perú es un país que no progresa, no desarrolla por la culpa de sus gobernantes corruptos.
Y eso lo vivimos hasta el día de hoy. Así es. Entonces él dice, Chile nos ganó la guerra, nos despedazó, nos hizo daño, no por su fuerza, no por su valentía, no porque Chile era mejor. Chile nos derrotó porque el Perú, aparte del chileno, tuvo otros enemigos que eran gente propia del Perú. ¿No es cierto? O sea, el Perú fue destruido en conclusión por culpa del propio peruano, no por parte de los chilenos. ¿Y cuáles son esos dos enemigos a los cuales Manuel González Prada considera parte de lo que hace daño a la sociedad peruana? Esos dos enemigos son, ¿qué dice acá? Ahí están los dos enemigos. Ignorancia y el servilismo. ¿Se dan cuenta? Servilismo, ¿ya? Ignorancia y servilismo. Entonces, nos dice que mientras que el Perú tenga la ignorancia y el servilismo, nunca va a prosperar. Nunca. Pregunto, ¿la ignorancia por qué? La ignorancia porque se dice que el Perú no invierte en educación, porque la población no le gusta la educación, a la gente no le gusta leer, no le gusta interpretar. Entonces, mientras un país no invierte en educación, nunca va a dejar la ignorancia. ¿Y la ignorancia en qué te daña? La ignorancia no te deja ver más allá de tus narices. La ignorancia no te hace reflexionar. La ignorancia no hace que tú seas crítico. La ignorancia hace que tú votes por cualquier candidato presidencial. ¿Te das cuenta? Entonces, Manuel González Prada era un visionario. Era un hombre que se adelantó, ¿no? Se adelantó más de 100 años. Es decir, todo lo que él hablaba allí, hoy en día nosotros lo estamos viviendo en carne propia. En carne propia. La inmoralidad, la corrupción, todo eso hoy lo estamos gozando. Y Manuel González Prada dice, entonces, la ignorancia, enemigo del peruano. Otro enemigo, el servilismo. ¿Qué significa? Que el peruano es muy acomplejado, muy sirviente del extranjero. No sé, ya, muy sirviente, muy agachado cuando viene un extranjero. Y eso es verdad, pues, ¿no? ¿Cuántas empresas extranjeras han venido acá y encima le deben millones al Estado, encima le pagan una miseria al peruano y nosotros, bien gracias, seguimos dependiendo de esas empresas? Pero bien que hacen dinero en el Perú, ¿no? Y harta plata que se llevan en camionada, pero lamentablemente nosotros somos serviles. ¿Serviles qué significa? Agachado, sumiso, sirviente de otra parte. Sirviente. Así es, chicos. Entonces, por favor, tomen presente estas indicaciones que lo dijo Manuel González Prada. Y Manuel González Prada lo hablaba no en un libro. Todo su ensayo lo hacía él mediante 4 discursos, 4 partes. Todo era discurso. Por ejemplo, había un discurso llamado En el Politeama. Politeama, ¿no? Donde llamó a un niño de 12 años, 13, si no me equivoco, llamado Gabriel Urbina. Le dice, niño, quiero que leas este discurso. Y el niño lo lee, ¿no? Delante de toda la gente que lo miraba. Y ahí Manuel González Prada dice, ¿no? De este grupo de niños será el hombre que saldrá, el hombre que cambiará mi país. De este grupo de niños saldrá el futuro maestro, abogado, el hombre profesional que hará cambiar nuestro país. Eso lo dijo él. ¿No? Es hora que los árboles vengan a dar frutos nuevos, lo decía Manuel González Prada. ¿Y se acuerdan su frase? ¿Su frase qué decía? Es hora de que viejos a la tumba, ¿qué más? Viejos a la tumba, ¿qué más decía? Jóvenes a la obra, ¿no es cierto? Viejos a la tumba, jóvenes a la... Esa frase ustedes deben tenerla en su cabeza. Esa es la frase emblemática de don Manuel González Prada. Repito, un hombre anticlerical. ¿Qué significa anticlerical? Odiaba la religión, lo odiaba, ¿ya? No quería saber nada de la religión porque decía, por culpa de la religión, nuestra sociedad no crece, lo vuelve conformista al hombre, lo vuelve conformista, ¿no? Así es. En esta hora, ¿no? Bien claro nos dice él, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas. Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Claro, eso es una frase inmortal
que ha quedado imperializado pues en la memoria de todos los peruanos. ¿Qué te parece la opinión de Manuel González Prada? Era un hombre que quería cambiar el país desde un punto de vista ¿de dónde? De la educación. Él quería cambiar la educación del país porque es verdad, un país desarrolla solo mediante ¿qué cosa? Solo desarrolla mediante la educación. Y Manuel González Prada lo sabía. Pero a su vez también he puesto acá un triangulito, un triángulo, que Manuel González Prada decía, hay un triángulo que embrutece al peruano, que embrutece. No lo confundas con los enemigos, ¿ah? Son tres personas que embrutecen al peruano y mientras ellos dominen todo el sistema, el Perú nunca va a despegar. ¿Quiénes eran esos tres que embrutecen al peruano? ¿Quiénes serían? Ya. Ya, el gobernador corrupto. Gobernador corrupto. ¿Cuál sería el segundo? Ese tiempo no había televisión todavía, 1800 y picos. Ahí está. Ya está. Sería entonces el cura. El cura. El cura. El cura. El cura. Y el tercero no era el cura, venía a ser el juez corrupto. Juez. Ahí lo tienes. Al juez corrupto, ¿ya? Entonces, Manuel González Prada tenía esas características, ¿eh, chicos? Es decir, te hablaba de la corrupción de aquel entonces, te hablaba de el triángulo embrutecedor del peruano, él lo llamaba así. Ellos son los que prácticamente contaminan la educación, los que dañan la educación, los que denigran la educación. ¿Por qué? Porque un gobernador corrupto hace simplemente lo que a él le conviene y lo que a un grupo de personas o un grupo de sector poderoso le conviene. El cura que somete a la población y hace que el hombre no tenga aspiraciones personales, ¿no? Y el juez corrupto, pues, que trabaja con el mejor postor, como se dice, ¿no? Con el mejor postor, ¿ya? Así es. Luego en el modernismo tenemos pues la revaloración del hombre americano, hablaba mucho del hombre americano, ¿ya? El modernismo se basa del parnasianismo, del simbolismo, del impresionismo, del decadentismo. De ahí se basa el modernismo. ¿Qué más tenemos? El modernismo se llama así porque coincide con los avances científicos, tecnológicos de aquel entonces. Quiere decir que finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el mundo entero pasaba por unos avances tecnológicos, ¿no? Pues la creación de... Ahí está, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Ya. A ver, ¿qué dice? Entonces, a ver, vamos por esta partecita, ¿ya? Recapitulando. Vamos a recapitular. Ahí está, recapitulando. ¿Volvió, no? ¿Volvió? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya está. Ya. Entonces el triángulo, volviendo a recalcar esto, el triángulo era pues el gobernador corrupto, era el cura y el juez. El juez, ¿no? El juez que prácticamente se vende al diablo, ¿no? Por dinero. Ahí está. ¿Ya? Y lo que le decía, pues, ¿no? En el modernismo, en cambio, ya no te habla de la crisis del Perú, sino la revaloración del hombre americano, la trascendencia que tiene el hombre americano. ¿Y de dónde seguía el modernismo? El modernismo seguía de la influencia del parnasianismo, del simbolismo, del impresionismo y del decadentismo. De esos cuatro grupos, y acá prácticamente ¿no? se orienta el modernismo. ¿Y por qué les hablo del modernismo? Porque el modernismo fue la primera corriente literaria propia de América. Ustedes saben eso. Porque normalmente todo venía de afuera, de Europa. El romanticismo, el realismo, el medievalismo, todo era europeo. Pero Hispanoamérica quiso aportar lo suyo, modernismo. ¿Y quién fue el creador del modernismo? Ya que hablamos del modernismo, en el Perú. Pero antes que llegue al Perú, ¿en qué país y quién lo crea? Fue en Nicaragua, ¿no? En 1888 con la publicación de un libro llamado Azul, escrito por el poeta nicaragüense Rubén Darío, ¿no es cierto? Ya ves,
Entonces el modernismo surge en Nicaragua con la publicación del Libro Azul. Obviamente ese Libro Azul fue publicado en Chile, pero todo el origen, la matriz estuvo de parte del nicaragüense Rubén Darío. Por eso que modernismo es la primera y tal vez la única corriente literaria propia de donde dijimos, propia de América, porque todo lo demás, no, pero todo lo demás procedía de Europa, todo lo demás venía de Europa. Ya, así es. Si en Nicaragua estaba Rubén Darío, nos interesa a nosotros en el Perú. En el Perú estaba su pupilo, su alumno, el hombre que lo admiraba, Rubén Darío, por su estilo. ¿Quién era ese poeta peruano? José Santos Chocano, ¿no? José Santos Chocano. A quien llamaban de cariño, ¿cómo se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo llamaban de cariño a la gente? El cantor, cantor de América, ¿no es cierto? El cantor de América, claro. El cantor de América. Él fue el que dijo una fecha, ¿no? Había un poeta norteamericano, Walt Whitman, que era pues en ese entonces era una eminencia de la poesía, ¿no? En Estados Unidos y en los demás países. Y a José Sánchez Chocano le preguntaron, ¿qué opina de Walt Whitman? Y Chocano dijo, pues, bueno, Walt Whitman tiene el norte, porque él era de parte del norte de Estados Unidos, pero yo tengo el sur. ¿Ya ves? O sea, con eso lo sintetizó, ¿no? Que Walt Whitman dominaba en todo lo que es Norteamérica y él todo lo que era Sudamérica. Así se menciona una fecha. Soy poeta, soy divino, soy sagrado, le dijo a la gente, ¿no? Soy poeta, soy divino, soy sagrado. Bien especial era José Santos Chocano. También estuvo en la prisión por estar contra el gobierno de Andrés Avelino Cáceres y porque asesinó a un poeta, Edwin Elmore, ¿no es cierto? Lo mató en una discusión que tuvieron ambos, se les pasó la mano, los dos sacaron armas y bueno, por defenderse también Chocano lo mata y estuvo en prisión. Incluso cuando se opuso demasiado a Cáceres, Cáceres dio la orden para que lo fusilen, ¿eh? Dio la orden de pena de muerte para Chocano. Chocano ya era un hombre intelectual famoso. Dice que reunieron a todos los intelectuales del extranjero para que hablen con el presidente y eviten matarlo. Y gracias a eso, José Santos Chocano se pudo salvar de la muerte, ¿no? Porque estaba con una orden de ser fusilado. Alma América es un conjunto de poemas donde destaca su poema más importante, Blasón. Blasón es el que dice, ¿no ves? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿ya? Eso, entonces, es ahí su obra más importante. También hizo su poemario Iras, ¿no? Iras Santas. O sea, él hizo Iras Santas, él hizo pues Alma América. ¿Su fuerte cuál era? Su fuerte no era la novela. Su fuerte de José Santos Chocano tampoco era el ensayo. Su fuerte de él ¿cuál era? Era la poesía. Muchos dicen que fue el primer gran poeta de la literatura peruana, así se le considera. Se le considera como el iniciador de la poesía peruana. O sea, con él se inicia la poesía, con José Santos Chocano, ¿no? Con él se inicia la poesía. Eso es lo que nos debe entender. ¿Por qué? Porque antes de él no habían poetas todavía, a excepción de Mariano Melgar, ¿no? Pero Mariano Melgar estaba muy atrás, estaba en el siglo XVIII más o menos, siglo XVII, ¿no? Pero en la Edad Moderna, la poesía en sí se inicia con José Santos Chocano. Ya después vino Vallejo, ¿no? Y todos los grandes de la poesía en el Perú. Otros autores más, pero ya no en poesía, sino en narrativa. Tenemos a Clemente Palma con su obra Cuentos Malévolos, de repente lo han leído, Cuentos Malévolos. Tenemos a Ventura García Calderón con La Venganza del Cóndor. También está su obra El Alfiler de Ventura García Calderón. José Gálvez Barrenechea, Una Lima que se va. También son historias modernistas propias de la época, pero en narrativa. En cambio acá Chocano ¿en qué destacaba? Destacaba en poesía, ¿no? En poesía, ¿ya ves? Entonces la pregunta que yo les hago, y creo que se los mencioné al inicio, ¿por qué se llama modernismo? ¿Por qué será? ¿Por qué se le denomina así? ¿Qué dicen? ¿Por qué se le llamará modernismo?
¿Alguna idea? Dígalo, no hay problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Nada? Ya. Porque coincide con los avances tecnológicos por aquel entonces. Justo por esos años, por ejemplo, en 1895, en 1898, 3 años después, aparece los hermanos Lumière con el cine. El cine. Aparece la creación del primer vehículo automóvil, Henry Ford, ¿no es cierto?, creador del primer vehículo. Aparece la creación de los hermanos Wright con su avión por Carolina del Norte, el telégrafo de Alexander Bell South, ¿no? Entonces coincide con unos avances tecnológicos a pasos agigantados. O sea, justo el modernismo se da terminando un siglo, empezando otro siglo, ¿no? Porque justo se da terminando el siglo XIX y empezando el siglo XX. Así es. O sea, coincide, ¿no? La etapa del siglo XIX e inicio del siglo XX. Por eso se llama modernismo, porque coincide con los grandes avances tecnológicos. No se olviden, grandes avances tecnológicos. Y bueno, su tema principal es la revaloración del hombre americano. ¿Ya? En cambio, el realismo no. El realismo surge obligado por las circunstancias, porque el Perú, como les dije, estaba pues en una destrucción plena, total, que los realistas dijeron hay que hacer algo para cambiar esta situación triste, nefasta, ¿no? Y deciden agruparse para poner punto final a tanta crisis peruana tras la guerra contra Chile, ¿no? Muy bien. A ver, yo les pregunto a ustedes, jóvenes, señoritas, ¿con qué autor te quedarías de todo lo que hemos visto? ¿Te quedas con Clorinda Mato, que era una mujer, para muchos, la primera mujer intelectual del Perú, del siglo XIX, porque antes de ella no había ninguna mujer que había destacado por su intelectualidad, o de repente lo habría, ¿no? Pero por las circunstancias machistas hacían que vivían en el anonimato. Pero la primera mujer registrada ya pues fue Clorinda Mato como la más intelectual del siglo XIX. Manuel González Prada, a quien llamaban, ¿cómo le llamaban a él? A él le decían el apóstol de la muerte. Así le llamaban, ¿ah? El apóstol de la muerte. El apóstol de la muerte, ¿no? Entonces, hombre anticlerical, odiaba la iglesia, o te quedas con José Sancho Chocano, que le decían el cantor de América, el hombre que dijo, no, Walt Whitman es del norte, yo soy del sur, que mató a otro poeta, que se enfrentó al presidente del Perú de ese entonces, ¿no? Y que José Santo Chocano murió feo también, ¿no? Murió acuchillado en Chile. Muere acuchillado en Chile cuando viajaba en un tren. La persona que estaba a su costado sacó un puñal y lo acuchilla. Era un demente, ¿no? Que quiso hacerse famoso matando a un famoso. Así es. O te quedas con los demás autores. ¿Qué tal? ¿Cuál de ellos te parece interesante que lo puedes utilizar hoy en día en nuestra situación del Perú? ¿Cuál de ellos se estudiaría bastante con lo que nos está pasando en nuestra realidad de hoy? De hoy. ¿Podría ser Clorinda Mato? Clorinda Mato en nuestra actualidad sería una ministra de Educación A1, ¿no? Y Manuel González Prada, su nombre que pondría orden en todo el Perú como está. Pondría orden, ¿no? Porque este señor no se casaba con nadie. Con nadie. Y eso es lo que hace falta en el Perú, ¿no? Gente que se enfrente a los poderosos, gobiernos que se enfrenten a esas empresas poderosas, millonarias que socavan toda la industria en el Perú. Manuel González Prada tenía los cojones para hacerlo, pues, ¿no? Tenía toda la valentía para poder enfrentarse a gente poderosa y no solamente sino lo denunciaba, lo denunciaba. En ese momento yo les pregunto a ustedes, ¿quién iba a denunciar a un gobernador en el siglo XIX? ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién se iba a enfrentar a la Iglesia Católica en el siglo XIX, como lo hizo Manuel González Prada? ¿Quién? Si tú sabes que todos los que antiguamente se enfrentaban a la Iglesia Católica eran expulsados del país. César Vallejo lo hizo, por eso lo votaron del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión
tenía y tiene hasta el día de hoy tremendo poder económico, influencia política. ¿Por qué? Porque el Perú es un país, ¿qué cosa? El Perú es un país netamente religioso, el Perú es un país católico. Y si tú chocas con el catolicismo, estás chocando contra el Perú, contra los intereses del peruano. ¿Te das cuenta? Entonces, pero Manuel González Prada se enfrentó a todo, no le importó a él que el 70, 80 o 90% del Perú sea católico, a él no le importó, se enfrentó a todos ellos. Se enfrentó, él fue el que dijo, para ayudar a mi país yo no necesito de una sotana, no lo necesito. Yo para ayudar a mi país no quiero más que mi conocimiento y gente que me apoye. Sus padres lo desheredaron porque él de alguna forma tenía alguna solvencia económica. Y su padre le dijeron a Manuel González Prada, en vista que tú prácticamente estás haciendo todo esto, te vamos a desheredar. No me interesa el dinero. Yo tengo que ayudar a mi país. Y callándome, no lo estoy ayudando a mi patria. Ser un hombre, por eso cuando le dicen a él, ¿por qué escribes páginas con J y no con G? Porque páginas se escribe con G. González Prada dijo, pues, es mi libro, es mi obra, y yo lo escribo como a mí me plazca. Es mío, es mío. ¿Por qué tengo que hacer lo que los otros hacen? O sea, era un rebelde, pero era un rebelde con causa, pues. No era esos rebeldes que son rebeldes porque le dan la gana, no. Él era un rebelde con causa, ¿no es cierto, chicos? Entonces, ¿te das cuenta? O sea, nosotros hemos tenido personajes fundamentales en nuestra literatura, gente que hoy en día vive en el anonimato, porque ¿qué chico lo recuerda a Glorinda Mato? Nadie. ¿Qué joven habla de la importancia de González Prada? Nadie. Ni siquiera los alumnos que estudian a González Prada creo saben eso. Así es. Yo he tenido alumnos en academia que estudiaban en González Prada de acá de Quirio. Quirio creo que está, no sé, algo por ahí. ¿Cuál es su frase célebre González Prada? Se miraban entre ellos, no sabían. Y eran estudiantes del colegio Manuel González Prada. Entonces es una vergüenza ya extrema, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, vive en el anonimato, y etcétera. José Santos Chocano, un hombre también que se enfrentó, no aguantaba pulgas, para él no, él era igual de importante que los demás. Era un hombre que hablaba de la valentía de la etnia americana y él era pues defensor de sus ideales. Al igual que todos ellos que han marcado honda referencia en nuestro país. Muy bien, excelente. ¿Ya? Así es. Bien, entonces vamos a ver ahorita se corta seguramente. ¿Ya? Ya, sí, se va a cortar y van a entrar con su material de lenguaje y literatura para marcar las claves, ¿ya? Todos juntos. ¿Correcto, chicos? Ya está. A ver, un ratito me voy a ordenar. Ya. A ver, queda un minuto. Ya, voy a cerrarlo para volver a entrar ahorita mismo. Ya, voy a tomar un vaso de agua antes que la garganta me reviente. A ver. Ahí está. Lo vamos a cerrar y vuelven a entrar. Vuelven a ingresar. Así es. Bueno.